Primero fue un apretón de manos, pero esta es la firma definitiva entre el Partido Popular y Ciudadanos que sellan el acuerdo de gobernabilidad para Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco será el presidente de la Junta y Francisco Igea será el vicepresidente y portavoz. Ha costado un mes, pero por fin hemos visto sonreír a Francisco Igea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La próxima semana, probablemente el martes, será el pleno de investidura. Mañueco e Igea han garantizado que habrá un gobierno unido y de estabilidad para los próximos 4 años. Luego les recordaremos cómo ha sido el reparto de las consejerías y haremos las quinielas de los posibles consejeros, que por cierto no serán vetados por el partido contrario. Para analizar este duro y difícil acuerdo, como ellos lo han calificado, nos acompaña esta noche Luismi Torres. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director de la agencia ICAL. ¿En algún momento de este mes de negociaciones has pensado que no iba a llegar a buen puerto este acuerdo entre PP y Ciudadanos? Yo creo que casi todos los días. He pensado que en algún momento la cuerda se rompía por algún sitio. Bueno, los propios gestos de los protagonistas de la cuestión no invitaban a demasiado optimismo. Yo creo que ha habido, es cierto, una parte de teatralización de las diferencias y de la poca gana de pactar, y una sensación muy clara de que al final Madrid o los hermanos mayores de Madrid les han llevado poco menos que del Ronzal a pactar, cosa que es una pésima noticia. Pablo Lago, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director del diario El Mundo de Castilla y León. Bueno, la pregunta iba por ahí. ¿Esta decisión de pactar al final se ha impuesto los deseos de la ejecutiva de Ciudadanos Madrid a los deseos de Francisco Igea? Yo no tuve ninguna duda, en ningún momento me asistió ninguna duda, porque no hubo ningún síntoma de que estuviera zozobrando el pacto, como ha ido todas las informaciones. Había una persona que no quería ese pacto, que era el que va a ser el vicepresidente ahora mismo de la Junta. Él no quería el pacto, lo dijo de varias formas, lo dijo por activa, por pasiva, por perifrástica, incluso puso en duda la confianza en el propio presidente, el que va a ser su compañero de gobierno, pero frente a eso estaba... yo creo que la mano firme y el timón firme de Ciudadanos en Madrid, que desde el primer momento dijo que la única opción era el Partido Popular y descartó cualquier otro tipo de opción. Y es que no ha habido, yo no he visto zozobrar, y por el Partido Popular tampoco ha habido ninguna duda. Es más, el Partido Popular ha puesto todo lo posible para sortear, digamos, esos gestos y esas decisiones, pero que eran personales de Francisco Igea. Pero hemos comprobado, como también era lógico, y es que Francisco Igea no es el dueño y señor ni quien decide en Ciudadanos. En Ciudadanos hay una ejecutiva formada por un montón de personas que toman las decisiones, es decir, no hace cada uno de su capa un sayo, como no lo ha hecho en Murcia, como no lo ha hecho en Madrid y como no lo ha hecho en Andalucía. Marga Enríquez, muy buenas noches. Buenas noches. Directora de Radio Nacional aquí en Castilla y León. Luis Tudanca, el candidato socialista, bueno, puso su cabeza a disposición el pasado viernes. ¿Hubiese servido de algo que hubiese ofrecido la presidencia a Francisco Igea unas semanas antes para que no hubiéramos tenido este resultado? No, yo estoy con Pablo, que vamos, esto estaba claro que el resultado iba a ser este, desde el minuto 1 de la primera reunión cuando vinieron de Madrid, y duró media hora, y en media hora salieron diciendo que eso echaba a andar, que había un preacuerdo, y cuando hay un preacuerdo es que hay algo más. Probablemente todo se ha cocinado en Madrid, nos lo han dado todo hecho. Creo que es una pésima noticia, estoy con Luismi, que lo que nos ha pasado a los castellano-leoneses, y ahora, una vez firmado el pacto y una vez considerada la Junta de Castilla y León, van a dejar ahora que gobiernen ellos, y creo que tienen por delante un papelón importante ahora para hacerse entender, Ciudadanos con sí mismo o Ciudadanos con Igea, y luego Igea con la Junta de Castilla y León, de la que además va a ser portavoz. Raúl Briongos, buenas noches. Muy buenas noches. Director del diario de Burgos. Bueno, no siempre las palabras son lo mismo que los gestos y que los hechos. ¿Qué ha pesado más en esta negociación? ¿Las 100 medidas programáticas que se firmaron ya hace una semana, o el intercambio de cromos que se dijo que no se iba a hacer durante toda la campaña, pero que, visto los resultados de lo que ha pasado en las diputaciones y en los ayuntamientos, también ha tenido mucho en cuenta? Bueno, evidentemente en este pacto lo que ha pesado ha sido Madrid, eso creo que todos coincidimos.
y una vez que IGEA se ha visto obligado a pactar, yo creo que también ha sido una moneda de cambio las consejerías y el poder que podía tocar, ¿no? Decíais antes que por fin ha sonreído IGEA. Vamos a ver cómo pasan los primeros meses, que van a ser los más difíciles. Los gestos sí se correspondían con la última, cuando se ha firmado el último acuerdo, sí que correspondían un poco, parecía que lo que estaban firmando con la cara, el semblante de uno de los firmantes. Lo que pasa es que lo que hemos acabado es de interpretar, porque estábamos ya hartos de interpretar los gestos de IGEA, los cambios de imagen del perfil, los mensajes en redes sociales. Bueno, al final coincido con Pablo, esto estaba hecho, ha habido un teatrillo para hacer ver que había dos posiciones, pero bueno, al final Madrid se ha impuesto y de hecho la misma firma del acuerdo con los dos representantes que han estado negociando el asunto, que ha sido Espejo y Teodoro García Egea, evidencia cómo se ha fraguado el pacto. Ha habido un cambio sustancial, yo creo que es claro y es nítido. El viernes hay un Consejo General de Ciudadanos, que es el máximo órgano de Ciudadanos, y ese día Rivera por primera vez le enseña la puerta. A la puerta a los críticos. A los críticos son Garicano y son IGEA especialmente, porque los otros dos no ya sabía ello y otro abandonó. Ahí hay un cambio. Cuando uno le enseña la puerta, las cosas ya se ponen de otro color. Entonces, una cosa es estar rebelde en un sitio hasta que te enseñan la puerta. Cuando te enseñan la puerta te quedan dos opciones, te vas fuera o te quedas dentro. IGEA ha decidido quedarse dentro y de hecho el IGEA que vimos ayer no tiene nada que ver con el IGEA que hemos visto en las otras comparecencias, porque incluso haciendo el pacto, recordáis que mientras estaba firmando el pacto decía que no se fiaba de Mañueco, que no le gustaba el pacto, es decir, hacía unas cosas y decía lo contrario. Sin embargo, ayer incluso estaba enormemente satisfecho y alegre con el pacto. La diferencia que ha habido es que Rivera les ha enseñado la puerta de salida a los críticos. Un segundito, que vamos a tener tiempo para hablar de eso. Antes de entrar en materia, que no se aguanta, vamos a recordar esa firma y los deseos de quienes serán presidente y vicepresidente de la Junta de Castilla y León. El Partido Popular se mantiene en el gobierno y Ciudadanos entra por primera vez. Tras 3 semanas de duras e intensas negociaciones por ellos mismos reconocidas. Quiero dar las gracias especialmente a Alfonso por su paciencia y tolerancia con mi carácter. Dije desde el primer momento que estaba convencido que me iba a entender, que nos íbamos a entender muy bien Paco y yo, y así ha sido. Sellaban este martes así su matrimonio político. Lo que hoy firmamos precisamente es ese pacto de estabilidad que reúne el sentir de la mayoría de las personas de la región. Matrimonio que nace con vocación de durar toda la legislatura y de mantenerse unido y acompasado. Que es un gobierno que tendrá un solo presidente, un gobierno que tendrá un solo portavoz. Ellos encabezarán ese ejecutivo autonómico como presidente y vicepresidente y portavoz respectivamente. Que sea monolítico dependerá de una sintonía que aseguran ya existe. El acto en el que rubricaban este acuerdo de gobierno ha estado bendecido por las direcciones nacionales de ambos partidos, las mismas que desde Madrid han marcado el paso de las comisiones negociadoras. Hoy es un día muy importante para Castilla y León. Una etapa de progreso, de bienestar, de avance. Junto a ellos hasta 80 cargos electos de ambas formaciones, que también han tenido sus pactos a nivel local. Y relegado a espectador involuntario pese a haber ganado las elecciones, el Partido Socialista. Su líder, dispuesto incluso a echarse a un lado para evitar esto, censuraba desde Ávila el nuevo gobierno de coalición. Mientras algunos hacen retroceder a esta comunidad 40 años, nosotros vamos a seguir trabajando por Castilla y León. Alguien tiene que hacerlo, ya sabemos que ellos no. Ya sabemos que ellos han consolidado un régimen corrupto y ya sabemos que han hecho desaparecer la autonomía de Castilla y León. El reparto de consejerías ha sido el principal escollo que ha tenido este pacto. Lo acordado es esto: Partido Popular 6 consejerías, incluida Presidencia, Educación y Agricultura, a la que se añade ahora el área de Desarrollo Rural. Y 4 para Ciudadanos, entre ellas la de Sanidad y la nueva de Transparencia y Regeneración Democrática. De ella colgará Ordenación del Territorio y la Oficina contra la Corrupción. Esta consejería la dirigirá personalmente Francisco Igea. Los dos partidos consensuarán al responsable de la única viceconsejería, la de Universidades, pero en el resto de carteras tendrán autonomía. No habrá vetos.
tampoco para él. Lo iremos viendo después de la sesión de investidura prevista para la semana que viene, viendo y contando si nos lo ponen más fácil que en este primer acto. A 8 filas de distancia, separados por un cordón y sin poder hacer preguntas. De eso se ha quejado el Colegio de Periodistas de Castilla y León. La información, ha tenido que recordar, es un derecho. Bueno, sí, lo hemos matizado casi todos los medios de comunicación, un acuerdo sin preguntas. Mal empezamos, ¿no? Cuando se era una defensa que se iba a hacer... Sin preguntas y sin verlo, porque yo realmente lo único que veía eran los traseros de mis compañeros reporteros, porque fue lo único que nos dejaron ver, nos pusieron, decíais octava fila, pues probablemente 12 o 13 detrás de todo, no se veía absolutamente nada, y luego el problema es que era la convocatoria, una convocatoria de prensa en la que no se hacía constar que era un acto institucional y hombre, pues el enfado de los periodistas fue enorme, hasta el punto de que el Colegio de Periodistas pues ha emitido una nota respaldando las condiciones en las que trabajamos ayer, porque luego además, si os atendemos fuera, habla el futuro portavoz, el futuro presidente no habla Teodoro García Egea porque le interesa mandar un mensaje a Vox por las negociaciones que están atascadas en Madrid y en Murcia. En la última rueda de prensa, en la anterior, con aplausos también de las preguntas. Sí, yo creo que aparte de regenerar, y venir a regenerar, hay algunos que hay que educarlos sobre el comportamiento que se debe tener en las instituciones como son las Cortes de Castilla y León. Lo que pasó ayer no puede volver a pasar porque simplemente es fruto de un desaguisado. Lo digo al Colegio de Periodistas, no, y lo ha dicho el mundo de Castilla y León. Es las Cortes de Tócame Roque aquello, no eran las Cortes, ahí había un montón de supuestos asesores que no estaban nombrados, que claro, es el fruto de todo ese problema, que no estaban nombrados los asesores, que son los profesionales que se tienen que dedicar a ordenar todo esto, porque hasta ayer, cuando estaban los anteriores asesores, ha funcionado todo perfectamente en las anteriores comparecencias, y ayer de repente resulta que el acto es para los periodistas y nos encontramos con que está media comunidad allí política, que por cierto, los concejales, ediles, deberían estar en sus ayuntamientos trabajando, que les pagan por eso, no deben ir de fiesta y aprovechar luego para ir a... Si queréis añadir algo de esto, pero no vamos a convertir a los periodistas tampoco en protagonistas. Yo creo que al final lo que demuestra es el poco respeto que se tiene a la prensa, no hay otra. Y de todas maneras, los periodistas que estaban allí no se fueron, siguieron el acto a pesar de todas las barrabasadas. Yo no creo que sea un problema de asesores, es un problema de decir, oiga, esto es muy importante trasladar este mensaje a la ciudadanía. Porque son los que tenían que organizar el tema y allí no había nadie organizando aquello. Te lo digo yo que estuve allí viéndolo. Sí. Yo simplemente que veo que en el reparto de competencias la portavocía va a ir por un lado y la Dirección General de Comunicación creo que ha caído en el otro partido. Yo confío que haya coordinación y que de alguna manera eso no suponga un problema añadido a lo ya siempre difícil que es a veces hacer información de la Junta de Castilla y León. Esa es una primera pregunta. Único portavoz. ¿Vamos a tener que buscar las matizaciones en...? Pues el portavoz, pero claro, al final son dos partidos. Es verdad que no estaremos acostumbrados, ni ellos ni nosotros, a que un gobierno de coalición, a lo mejor luego, una vez que esté rodado, es bastante más normal, pero ¿cuál es la sensación? Creo que no vamos a tener que buscar, que nos van a venir las matizaciones sin buscarlas, que una cosa es que es un presidente y un portavoz y otra cosa es que ese gobierno que se va a formar a partir del martes o el miércoles tenga una única voz, que no la va a tener, porque de hecho nace ya con dos voces muy diferenciadas. Pero es un error, es decir, en el sentido, ya creo que hay algún sitio más, es decir, que tendría que ser el portavoz del mismo partido que es el presidente, sería lo más lógico. Yo no creo tendría que, por qué, es decir, si salen de un consejo de gobierno... Sí, el problema, da igual quién sea el portavoz y quién sea el presidente, si al final los dos partidos, como decía Marga, nos van a venir. Es decir, lo que diga uno, enseguida, como no se ajuste a lo que piense el otro, van a mandar una nota de prensa, van a llamar... Da igual que sea el presidente y el portavoz del mismo. Pero lo que pasa es que entramos en una fase que tampoco yo creo que a los ciudadanos les interesa mucho. A los ciudadanos lo que les interesa más allá de cómo comuniquen es cómo ejecuten, ¿vale? Que lo que tienen que ponerse ya de una vez por todas, después de 4 semanas, porque se han tirado 4 semanas, lo que yo creo que se puede resolver en 3 días, todas estas negociaciones, es que ejecuten. Sobre el tema, sí, nace con un problema el vicepresidente y portavoz del gobierno. Yo creo que él es consciente, además, porque yo creo que es una persona además inteligente en este aspecto, y es que hace con un problema de credibilidad muy serio, una credibilidad que ha dilapidado en estas 4 semanas de negociación por los antecedentes que tiene. Venía con una fuerza de credibilidad muy importante tras derrocar, haber sido un héroe derrocando a Silvia Clemente, la candidata del aparato de Ciudadanos, haber promovido una serie de planteamientos, y en 4 semanas es que además
se ha ido deteriorando esa credibilidad él mismo, porque iba diciendo una cosa y haciendo la contraria. Entonces yo creo que uno de los primeros problemas que tiene el portavoz ahora mismo de la Junta de Castilla y León, del Gobierno, más allá de cómo sea la comunicación, uno de los problemas que va a tener es precisamente el de la credibilidad, recuperarlo. Insisto, yo creo que él es consciente de que va a tener que recuperar esa credibilidad. Por cierto, él ha dicho que Ciudadanos no es partidario de que haga preguntas en los controles al Gobierno en sede parlamentaria. ¿Es lógico que Ciudadanos no pregunte por formar parte del Gobierno? Vamos a ver, si vamos a los planteamientos más teóricos, se supone que el Parlamento entero, incluido el grupo que apoya al Gobierno, controla a los grupos, en este caso, controlan al Gobierno, con lo cual si vamos stricto sensu a lo que es la teoría política, pues tendrían que controlar al Gobierno todos. ¿Cuál ha sido la práctica en esta comunidad? Que había auténtico pitorreo cuando el Partido Popular, acordaos los viejos del lugar, ponían al procurador que no hablaba en la vida, que difícilmente juntaba el sujeto con el verbo y tiritaba cuando tenía que preguntar, preguntaba al Gobierno y era un pitorreo generalizado. Se han eliminado las preguntas del partido que apoya al Gobierno, lo lógico, lo usual sería que los dos partidos que apoyan al Gobierno no preguntasen, con lo cual se va a quedar unas Cortes con dos preguntas al presidente, bastante, no sé, menos plurales de lo que hemos visto estos 4 últimos años. ¿Eso quién lo ha propuesto? Sí, lo han preguntado y IGEA ha dicho que no consideraba que fueran preguntas porque sea una loa al Gobierno y que consideraba que eran inútiles. Yo creo que lo que tenemos que ponernos de acuerdo y ser coherentes. Pero no hemos quedado en la división de poderes, el legislativo no lleva predicando IGEA precisamente todo eso del control, la transparencia, todo. Es que yo no entiendo entonces nada, que a mí me vale cualquiera de las dos cosas, pero insisto, es momento en que se ponga de acuerdo con sus propios planteamientos. Sí, pero al menos en este caso no hacen el paripé, porque bien podían decir que iban a preguntar al Gobierno y después preguntarle, como decía Luis, ¿no? Al menos en este caso son honestos de entrada. Que no sean suyos. Sí, pero mira, estaba viendo las imágenes, a mí me hace viciado todo. Está Luis Fuentes, que es ya presidente de las Cortes de Castilla y León, en el lado de la novia. Es decir, ayer parecía una boda, ve al lado del novio, que eran los invitados del novio, que en la parte izquierda, la parte de la novia que es la derecha, está Luis Fuentes sentado con la parte de la novia. Es el presidente de las Cortes, ya no puede ser partidista y no puede sentarse en el lado de Ciudadanos. Empezamos viciados y con poco... él lleva 4 años, o sea, él tiene que saber ya cómo debía de funcionar esto y lo que supone de árbitro de la política regional estar en el sillón en el que le han colocado. Insisto que lo más importante es, más allá de todos estos parafernalias, que se pongan a trabajar, porque llevamos un mes, la comunidad necesita tomar decisiones muy importantes y además yo creo que los ciudadanos lo que están esperando es que se tomen decisiones como por ejemplo la bajada de impuestos, porque coincidieron los dos partidos en que la bajada de impuestos era necesaria. A ver si vamos a estar ahora 3 años para decir la bajada de impuestos. Bueno, yo lo digo, desde el mundo lo hemos dicho. El PSOE ha presentado ya hoy 3 iniciativas, ha dejado sobre la mesa, además bastante comprometidas, una de ellas para Ciudadanos, que es reactivar la comisión de investigación de la trama eólica y que el primero que comparezca es el primero que pidió Ciudadanos que compareciera la pasada legislatura. Hombre, qué casualidad es Alfonso Fernández Mañueco. No te olvides que eso no es voluntariedad de ellos, hay un mandato del Constitucional, hay una sentencia que le obliga a reactivar la comisión eólica que estuvo parada, pero por mandato del Constitucional, porque además si no lo hace la mesa de las Cortes, cuidado que se puede meter en un lío penal. Es que el pasado va a venir muchas veces, porque como consejero de Sanidad de Ciudadanos va a tener que firmar, supongo, alguna factura del Hospital de Burgos, cuando la concesionaria diga, según el contrato y según los servicios prestados, esta es la factura. ¿Con qué autoridad moral el representante de Ciudadanos firma esa factura cuando hace 15 días ha ido a la Fiscalía diciendo que ese contrato era ilegal? Bajar impuestos no lo sé, pero subida de las retribuciones de los grupos parece que sí. Sí, además comentábamos que ha sido una cosa curiosa porque el primero que ha salido ya ha sido el procurador de Por Ávila y lo dejó caer así, ¿no? Hemos hablado de los sueldos, dijo, es que se ha subido el sueldo y cuando dice, sí, el Partido Popular ha propuesto que se suba el sueldo. A ver, las Cortes cobran un volumen de dinero por cada grupo cada mes
y luego cobran por cada procurador que tienen. Entonces, más o menos, se van a subir un 10% en esas dos retribuciones, un 10% este año en el bloque que recibe por cada grupo, que son unos 300 y pico, casi 400 euros al mes cada grupo parlamentario, y luego otros 300 y pico euros por cada procurador que reciben. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que el Partido Popular ha perdido 13 procuradores, ha perdido muchísimo dinero y ahora mismo pues también el dinero que podía venir de Madrid pues es cada vez menor, y entonces ellos han sido que han propuesto. La justificación pues es un poco pueril, porque era claro, la justificación de Raúl de la Hoz ha sido que es que el grupo parlamentario mixto tenía mucha gente y necesitaban muchos asesores y mucha ayuda, entonces que habían hecho un favor al grupo parlamentario mixto y por eso habían aprobado, habían propuesto esa subida de sueldos. Los ciudadanos tienen que saber que la primera decisión que han tomado las Cortes de Castilla y León es subirse las asignaciones, los gastos políticos, además de las retribuciones, un 24%. Eso se lo tienen que explicar a los ciudadanos. Insisto, no voy ni siquiera a valorarlo, pero que le explique a los ciudadanos que la primera decisión que han tomado es subirse un 24%. Va a ser más, que es un 10% este año, sobre ese 10 un 8%, sobre ese 8 un 4%, ¿Le podemos sobre preguntar ese 4 un 2%, a qué ciudadano le han subido jamás en la vida el sueldo un 24% de repente? Sobre todo cuando está hablando del dinero. Bueno, yo creo que ha sido muy poco decoroso. Lo doy, ha sido muy poco decoroso. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando. En el tema del reparto de consejerías, ya sé que ahora es un partido, es un gobierno único, pero hay que ver quién se ha llevado finalmente el gato al agua. No sé si pensáis que verdaderamente ha habido un tira y afloja en todo este mes, o finalmente a Ciudadanos se le ha dado todo lo que ha pedido, o si con la letra pequeña vemos que lo mollar está en manos del Partido Popular. La impresión que da es que se le ha dado todo lo que ha pedido, pero bueno, eso yo creo que tiene algún marrón Ciudadanos, como puede ser sanidad. Si eso lo ha pedido, no es un marrón que se le haya dado. No, pero bueno, que cada uno se mete en los jardines que quiere, ¿no? Tiene otras que, bueno, puede ser para que tengan mucho más lustre, como es cultura. Y luego hay otra que no se sabe muy bien, ¿no?, que es la de regeneración, la de transparencia, que tiene añadido la ordenación del territorio, ¿no?, que es uno de esos aspectos que más problemas le han dado a Juan Vicente Herrera, se lo ha cogido todo Ciudadanos. No solo a Juan Vicente Herrera, esto viene incluso de antes. Mi sensación es que se han bajado las expectativas de Ciudadanos enormemente. O sea, yo creo que Ciudadanos puso encima de la mesa Hacienda, educación, sanidad, economía y no sé cuántas cosas más. Y después se han matizado bastante las cosas. La Consejería de Regeneración y de Gobierno Abierto y Transparencia son 2 jefaturas de servicio de la Consejería de Presidencia. 2 jefaturas de servicio. Que la daré, con ordenación del territorio vamos a poner 3 jefaturas de servicio, que le daremos ahora una cierto empaque. Tiene economía con consumo, comercio, industria. Pero la parte de la Agencia de Desarrollo, que es lo mollar, porque es la que controla la financiación de las empresas, no, es verdad que en eso entra lo del diálogo social, que no deja de ser una de las, si se mantiene, es una de las cosas. Pero también hay que recordar que Ciudadanos se ha pasado esta legislatura, digamos, en una posición casi crítica con el proceso de diálogo social. Tiene cultura, que es muy importante, pero no deja de serlo, no deja de tener el empaque que es, y sanidad, que gestiona mucho presupuesto, eso es cierto. Pero yo creo que tiene un reto por delante que ni con todo el presupuesto del mundo creo que le va a poder sacar un cierto lucimiento. Yo creo que, lo publicamos el otro día, el PP se ha quedado con el Poder Ejecutivo de la Junta, fundamentalmente, las consejerías de Hacienda, en cualquier gobierno autonómico, municipal, el peso lo tiene Hacienda, y Presidencia. ¿Presidencia por qué? Porque maneja la Comisión de Secretarios, que es donde emana todo lo que va al Consejo de Gobierno, y la Comisión de Delegados Territoriales, que es donde está el poder de la Junta territorial.
¿Y a Ciudadanos qué le ha correspondido? Pues yo creo que le han dado lo que le corresponde, simplemente. Le han dado un 6-3 realmente. Hay 9 consejerías. Luego es verdad que han vestido esa tercera, como dices tú, que lo que han hecho son ponerle funciones en vicepresidencia, porque una consejería de transparencia, a mí que me expliquen, a ver, todavía nadie nos ha explicado qué va a ser eso, si es que van a poner tules en las puertas, no sé qué es lo de transparencia. Entonces lo que ha ocurrido es eso, que se le ha dado infinitamente menos de lo que pedía, porque Ciudadanos pidió la comisión de secretarios, pidió la dirección de medios, pidió la comisión de delegados territoriales, pidió educación, pidió sanidad, o sea, pidió la luna, y al final le han bajado a la tierra y le han dado lo que le corresponde en función de su proporcionalidad también. Y es que además a mí me resulta extraño que sea una consejería muy potente, pero se lleva la consejería más compleja y peligrosa de todas cuanto hay, sobre todo porque se han puesto muy altas las expectativas en el tema sanitario, y especialmente Ciudadanos y el Partido Socialista. Entonces, se ha cogido, yo he visto una negociación un tanto torpe, porque cogerse esa consejería que va a tener todo el foco puesto ahí. Y si lo abrimos para el resto de la comunidad, con todo lo que ha pasado en los ayuntamientos, en las diputaciones, dices la proporción. Ser presidente de la Diputación de Zamora con un único diputado es llevarse lo que se le corresponde. Escucha, a mí eso me parece una irresponsabilidad de un calibre abismal. Pero es que eso puede formar parte a lo mejor de esta negociación, y también os lo pregunto, quiero decir que a lo mejor... Pero, bueno, escucha, claro que se han repartido cargos. Oiga, está aquí el caso de la de Valladolid, que está sin resolver, que de repente ha aparecido la portavoz y el secretario en la Diputación reclamando una vicepresidencia al presidente, y el presidente del Partido Popular no sabe nada. Dice, es que eso está firmado en un acuerdo supuestamente secreto, es el acuerdo ese que tienen entre PP y Ciudadanos, porque nadie sabe nada de la vicepresidencia, porque además... Fíjate el descaro, es que no han hablado de programa de gobierno en la Diputación, no, han llegado y dicen, queremos una vicepresidencia con sueldo. Y no han pedido nada más, lo normal es que tú negocies, sí, ahí negocies David un acuerdo. Esta mañana en una entrevista que ha concedido Radio Nacional ha dicho que el voto de las 2 diputadas fue un acto de buena voluntad hacia el Partido Popular, que ahora se van a sentar a hablar de programa, que fue algo que hicieron... supuestamente ayer. Hoy el presidente de la Diputación de Valladolid sigue insistiendo en que no hay ningún acuerdo, en que no se ha hablado de programas, en que no hay ningún... Mientes, que antes del voto, es más, el presidente de la Diputación estaba escribiendo su segundo voto porque consideraba que no iba a salir en la primera votación, no tenía ni idea que les iban a votar. Antes del voto, ella mismo cometió una torpeza, ¿no? Y es significar lo que está por detrás oculto. Llegó y le dijo a los periodistas que habían acordado una vicepresidencia. No hablo de programa, era una vicepresidencia. Y de hecho, los diputados iban a votar. Yo asistí a esa sesión y el presidente estaba escribiendo el segundo voto porque tenía constancia de que no salía con mayoría absoluta y se encontraron con todo este berenjenal. Entonces, David lo que tiene que empezar es por decir la verdad. David Castaño insiste en que es una vicepresidencia para ellos, pues será la vicepresidencia segunda. Dice, no, una vicepresidencia. Entonces habrá que cesar al que han nombrado. Dice, pues que lo cesen. Pero Marga, ¿te parece normal que no se acuerde un plan de gobierno? O sea, que lo único que les interesa son los cargos y los sueldos. No, pero espera que va más. Dice, entonces, Segovia lo dan por supuesto que va a ser también para ellos, una situación exactamente igual que la de Zamora. Dicen, bueno, entonces, pero ¿cómo un único presidente va a gobernar? Está claro que va a gobernar el Partido Popular. Dice, bueno, es que nosotros podemos abrirlo al PSOE, que le podemos dar al PSOE si quieren las 2 diputaciones áreas de gobierno. Claro, ha salido Itudanga diciendo que, en fin, que compren a otros que a ellos. Ese pacto también incluía el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos. Y en ninguna de las dos... bueno, lo de Burgos fue esperpéntico, ¿no? Que se atribuyó la presidencia, el de Ciudadanos, 5 horas antes y 5 horas después, dijo que no. Sí, una entrevista que publicamos ese mismo día decía que él iba a ser el presidente y que iba a ser el presidente de... No les preocupan ni los programas, ni las ejecuciones, ni nada. Lo que le preocupa son los cargos y los sueldos, y lo han dejado evidente en Valladolid. Nos queda muy poco tiempo, que quiero hablar también de Luis Tudanca. No sé si el lenguaje ambiguo de Francisco Igea es el que ha permitido que Luis Tudanca pensase que finalmente iban a pactar con ellos, si eran sus gestos, si verdaderamente lo pensaba. ¿Qué crees que había un pacto, como se ha llegado a hablar hoy mismo, que ha desmentido, un pacto aunque solo sea verbal, de que Igea iba a pactar con el Partido Socialista, o que le ha dado falsas esperanzas? En el debate que emitió esta casa se le preguntó directamente a Igea por ese pacto y no lo negó. Otra cosa es que existiera o no. Pero yo creo que Tudanca sabía perfectamente que lo tenía muy difícil y que una vez que Madrid dice que el PP es el socio preferente, lo tenía muy claro. El último día, porque sabía que se iba a anunciar,
dijo lo de si yo soy un obstáculo me aparto, pero con poca convicción de que... Pero se ha ocupado de que como que ha llegado tarde, es decir, el propio Igea ha dicho que a buenas horas y que como que no había jugado mal sus cartas. Nunca hubiera sido buena hora. Pero si recordáis un poco en el calendario después de las elecciones, sí se ha echado en falta algo más de presencia o de iniciativa del PSOE. Yo recuerdo, el lunes después de las elecciones hablaron todos. Mañueco ya desde ese momento aseguró que iba a llamar, escenificó la búsqueda de apoyos. Tudanca esperamos al martes. El lunes hubo un silencio, no de Tudanca y de toda la dirección del PSOE. Y a partir de ahí, como que siempre han llevado la iniciativa en todo el proceso, PP Ciudadanos, Ciudadanos PP, con sus historias, con sus Twitter de ahora te junto, ahora no te junto, ahora pongo la Biblia y luego la foto, mientras lo del PSOE eran Virginia Barcones ya un poco la semana después, cositas muy de poca iniciativa para reivindicar un hecho que es cierto, y es que el PSOE gana las elecciones en Castilla y León por primera vez en 32 años, ¿no? Yo me remito a una entrevista que publicamos la semana pasada con Óscar Puente, que además de alcalde de Valladolid, es portavoz de la Ejecutiva Federal, con lo cual algo sabrá bastante más que nosotros, y además Óscar Puente tiene una mala costumbre, es decir la verdad y ser sincero, y dijo que evidentemente había un pacto aparentemente hecho con Ciudadanos. Eso lo dijo en una entrevista que publicamos nosotros. Y además añadió que de una forma, con cierta sutileza, el malestar que había en Ferraz por el escaso beligerancia que había mostrado el Partido Socialista precisamente por ese pacto. Me remito a las palabras de Óscar Puente, que hizo una entrevista con nosotros. ¿Esta dureza que ha prometido el Partido Socialista en la oposición puede unir a Ciudadanos y al PP más? Es decir, que si no fuese así, que si fuese más laso. Yo creo que no, es que no están unidos, o sea, quiero decir que es muy difícil unir el aceite y el agua, y yo creo que eso es lo que va a pasar esta legislatura, porque además el principal problema lo tienen dentro del grupo parlamentario de Ciudadanos, que primero, yo no sé cómo se recolocarán las posiciones, los partidarios de un bando, los partidarios de otros, es que en las reuniones las voces que se oían de dentro eran espectaculares, las reuniones hasta que él enseñó la puerta, tuvo que insistir hasta que el viernes Rivera enseñó la puerta. A partir de ese momento los que se quedan dentro se quedan dentro de forma férrea. Creo que se le enseñó la puerta en público, pero probablemente en privado se lo hubiera enseñado antes, porque sí que es verdad que Igea desde el primer momento dijo públicamente y en algunas ocasiones a los periodistas que él no iba a dar nunca una espantada grande porque podía romper el partido en Castilla y León, que era un partido cosido con hilvanes desde el tema de Silvia Clemente, y él eso lo ha tenido muy claro desde el principio. Eso sí que es verdad que ha insistido mucho en ello. De todas maneras, Rivera, Teodoro García Egea, Espejo, no van a estar aquí en el día a día, o sea, no van a estar aquí después de los consejos de gobierno, que las relaciones van a ser... Según Tudanca se va a dirigir desde Madrid. Las relaciones van a ser tensas y el problema es que no haya un gobierno, sino que haya dos. Yo lo que me dudo es que Espejo sepa a qué comunidad vino, más que nada porque dijo que era el mejor gobierno que iba a tener Castilla y León cuando ha pactado con la CNE, que lleva gobernando aquí 32 años y que tenía, ya digo, toda la parte del novio la tenía sentada enfrente y eran muchos de los que llevaban 32 años gobernando. Y ha pedido perdón, bueno, no ha pedido perdón, ha dado las gracias a Mañueco por aguantar la tolerancia y el carácter de él, pero en 4 meses, en 4 semanas, esto va para 4 años. A ver cómo lo hacen. Bueno, pues sin ser el candidato preferido uno del otro y el otro de uno. Yo creo que después de 32 años de una paz aquí, casi como la de los cementerios, vamos a descubrir en estos 4 años de legislatura recovecos del reglamento de las Cortes y del Estatuto de Autonomía que no sospechábamos ni siquiera que hubiera, porque van a tener que apelar hasta artículos, pero no solo en las diferencias que pueda haber en el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, dentro del mismo Legislativo. Se hablaba, el grupo de Ciudadanos en sí mismo, en fin,
tiene sus propias diferencias, pero es que la mesa de las Cortes, yo periodísticamente me gustaría que transmitieran en streaming las reuniones todos los jueves. Por cierto, hemos vuelto a los jueves, vamos a competir el Legislativo y el Ejecutivo en las ruedas de prensa de posterior. Muy rápidamente, tenemos ya que cerrar, pero está por formarse el gobierno, los consejeros. ¿Qué creéis que va a pasar si estos nombres que se han dado van a ser los verdaderos? Sobre todo la cuota femenina, ¿qué va a pasar? Porque claro, siempre se ha tenido eso en cuenta. Cuando uno tiene que repartir entre 10 consejerías es más difícil cuando uno tiene que repartir entre 3 y sobre todo también la cuota territorial. ¿Va a haber consejeros de Burgos? ¿Va a haber consejeros de León? ¿Quién les va a poner? ¿Nos va a dar igual? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Eso las provincias lo tienen en cuenta? Parece claro que el Partido Popular, una vez levantado el veto, Quiñones va a ser consejero. Parece claro, no digo que vaya a ser así. Parece claro que por Burgos Ángel Ibañez va a ser consejero. Parece clarísimo que Carriedo va a ser consejero y además, por la información que yo tengo de Hacienda, y parece claro, por lo que pasó en la Diputación de Valladolid, que Jesús Julio Carnero va a ser consejero. Dicho esto, a mí no me salen los caballos para tanto indio. También les digo eso. Y luego, pues por Ciudadanos están en la subasta, en el sorteo, como pasó en las candidaturas de Valladolid. Ahora están llamando a gente a ver si alguno quiere, otro no, otro deja de querer, y además flirtean con eso, que me parece además una frivolidad de que se esté Verónica Casado, que es la mejor médico del mundo de familia, ha tenido experiencia en gestión y también ha sonado, se ha dejado querer. ¿Creéis ha que dicho eso se que puede era considerar? un perfil técnico perfecto para Ciudadanos, pero creo que ella, por lo menos lo que es que dice que no. Creo que ahora mismo es asesora de la ministra. También se ha hablado de Soraya Mayo, que puede ser... No le dejan en Madrid. Manuel de Gloria Mitadiel, aunque también había muchos Bañeres, candidatos para sanidad. Mitadiel también se ha hablado que... Parece improbable. Lo que pasa es que Mitadiel, que sonaba como consejero de Sanidad, ¿cómo va a ser consejero de Sanidad? Se acaba de denunciar a la Consejería de Sanidad. Es que sería un poco... Bueno, me río, quiero decir que me parece... Isabel Blanco... Isabel Blanco pues ha sido una de las negociadoras y es una de las mujeres más cercanas que hay a Alfonso Fernández Mañueco, y a mí me sorprendió que no fueran las listas autonómicas. Yo creo que las mujeres del PP van a salir de la actual estructura de la Junta. Por la información que tenemos en el mundo de Castellón, van a salir de la estructura de las direcciones generales. Voy a apuntar un caso como posible, Rocío Lucas, que ahora mismo es directora general y es una persona que además está en la ejecutiva regional del PP de Castilla y León, pero yo creo que van a salir de ahí la cuota femenina, es decir, ya con experiencia de gestión en la Junta de Castilla y León. Y luego tampoco hay que descartar algún gesto para coser el partido. Toño Silván, por ejemplo, podría ser un nombre. Serían dos consejeros de León, no parece posible. Bueno, es decir, tenemos que despedirnos. Ya sabemos cómo terminó el último gobierno de coalición con algunos de los partidos. No sé si se repetirá la historia del año 87 o no tengan memoria histórica de lo que pudo pasar allí. Pues el gobierno de coalición acabó a gorrazos, la mitad del CDS acabó dentro del Partido Popular. Recordemos que el portavoz del CDS era Luis Aznar, que acabó siendo portavoz del Partido Popular en el Senado. Al acuerdo con el Partido Popular. Luis Aznar encabezaba el ala más... Era el ala progresista del CDS. Bueno, pues todo esto lo vamos a tener que contar los próximos días, los próximos meses. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí, que son días intensos de trabajo y habéis hecho un esfuerzo por estar aquí. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Nosotros nos vamos, les contaremos todo lo que ocurra el próximo martes, ese debate de investidura, la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, y también daremos en directo la toma de posesión del gobierno al completo. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Pasen una feliz semana.